Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Buenas tardes, Lisa. Muy buenas tardes, Lisa. Bien, hemos estado viendo las dos aproximaciones que nos va planteando Parodi. ¿Alguien podría hacerme un resumen de la primera? ¿Alguien podría hablarme de la primera aproximación? Hasta el momento hemos ido viendo ya las dos primeras, ¿no es cierto? Dentro de esta clase lo que vamos a hacer es analizar la tercera aproximación que nos va planteando Jorge Parodi en torno a las políticas sociales en este estado oligárquico. Pero me gustaría que nos hagas recuerdo qué plantea él en la primera aproximación. ¿Cómo ve? ¿Aquí, Listen, buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. Eh, bueno, en realidad lo que recuerdo es el tema de que, bueno, estos pequeños grupos que tiene que ver directamente con la oligarquía en la primera aproximación que fue más el tema de la agricultura y la minería, existía esta explotación por esta parte para el beneficio de unos pequeños grupos y beneficiarse mediante la exportación de alguna manera. Creo que iba por ahí, Lisen, la primera aproximación. Ya. Esta primera aproximación se llama pues las luchas políticas y las políticas sociales en el proceso del Estado oligárquico. Hemos hablado de que las grandes demandas, estoy hablando de demandas sociales, de necesidades sociales, de problemáticas sociales que confrontan, en este caso, los denominados sectores populares, cual establece así Jorge Parodi, ¿no? Son producto
de lo que este mismo Estado está obligado a responder a estos sectores populares, ¿no? Por una parte, la obligación que tiene de cumplir con las necesidades que tienen estos sectores populares. Pero por otra parte, también se tiene que hablar de la presión que ejercen estos sectores populares a este Estado oligárquico. Nunca están conformes, hemos dicho, siempre están tratando de luchar por su participación en el sistema económico, por lograr la inclusión, la justicia social, por luchar por sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, continuamente van haciendo sus demandas, continuamente van presionando a este Estado oligárquico. Entonces, ahí nos habla Parodi de que las políticas sociales, que son como una respuesta de este Estado oligárquico, también son respuestas acordes a las necesidades y a la presión que ejercen estos sectores populares. Sectores populares conformados por trabajadores, campesinos, obreros, mujeres, pequeños burgueses, semiproletarios, en fin, por toda esa agrupación de sectores denominados populares, pues el Estado, por una parte obligado y por otra parte tiene que responder, porque si no, este sector popular estaría desestabilizando a este Estado oligárquico y eso no le conviene, ¿no? Este Estado oligárquico, el grupo que está en este Estado, tiende a perpetuarse, tiende a mantenerse ahí en ese poder. Este sector desestabiliza con la movilización. El día lunes hemos tenido, por ejemplo, una serie de acontecimientos políticos, también sociales, ¿no? La sector opositor, digamos, al Estado, ha hecho sentir también sus reclamos. No conforme a eso, el Estado el día de ayer también ha hecho otra movilización. Fíjense cómo estas fricciones hacen de que se vayan relacionando, ¿no? Y estos sectores, en este caso el día lunes, lo que se ha estado planteando es dejar sin efecto las últimas políticas que el Estado ha estado lanzando, especialmente esperando una respuesta satisfactoria a esa ley de legitimación, donde vamos a entrar todos. Nadie va a poder, en este caso, hacer fácilmente uso de los recursos económicos que no tiene. Porque este Estado, si aprueba esa ley, ¿no? Va a controlar, va a fiscalizar esos recursos. Entonces, estos sectores populares el día lunes se han movilizado y el día de ayer también el Estado ha lanzado una serie de movilizaciones. Entonces, entre ambos, constantemente hay esta pugna, ¿no? Y las políticas sociales se convierten en este caso en estas acciones, en estos instrumentos que este Estado oligárquico va manejando acorde a sus intereses, pero también estos sectores van presionando a este Estado para que estas políticas sociales respondan a las grandes necesidades que tienen. Esa es la primera aproximación de la cual Jorge Parodi nos habla. La segunda aproximación, ¿quién me puede hacer recuerdo? Lice. Adelante. Buenas tardes, Lice. En la segunda aproximación, Jorge Parodi nos dice, ¿no?, que el Estado oligárquico está obligado a cuidar a la población y a formar y a capacitarle a la población, y que también este Estado oligárquico crea la plusvalía. Eso sería, Lice. ¿Alguien más quiere reforzar la respuesta de Clara? La segunda aproximación se refiere a las políticas sociales y a la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son los fundamentos de la reproducción de la fuerza de trabajo? ¿Qué es lo que pretende el Estado oligárquico con esa reproducción? ¿En qué le favorece al Estado oligárquico?
Dicen, este estado oligárquico va a mantener esa condición de clase dominante frente al pueblo, al estado más vulnerable, que van a ser estas personas que venden su fuerza de trabajo, ¿no? Ahí es donde se mencionaba sobre la plusvalía, que bueno, pues el obrero siempre va a prestar su servicio. ¿Por qué? Porque esta no va a poder tener o no va a poder hacer una empresa para que él pueda dominar, y va a estar basado en eso, ¿no? También mencionaba que nunca va a ser remunerado. ¿Por qué? Porque esta siempre va a estar ligado o va a estar más a favor al estado oligárquico, pagando solamente su fuerza de trabajo. Así esta empresa venda mucho más, obviamente el trabajador va a este trabajador va a producir más con todas las herramientas que tenga una empresa. Y bueno, el objetivo es que nunca le va a interesar eso, ¿no? Mientras más haga para mí es mejor, tengo mucha más ganancia. Ese es un punto de vista que tiene este estado oligárquico. ¿Hay alguna otra persona que quiera apoyar? Yo, Lisa. Adelante. También veíamos un punto, ¿no? Donde esta mayoría no solo va a reclamar lo que es lo económico, ¿no? Sino también lo político, ya que ellos van a buscar obtener espacios en los cuales ellos puedan plantear otro tipo de procedimientos, otros caminos que también los beneficien mayormente a ellos, ¿no? Quizá otra mirada, otra ideología. También vimos la parte en la que los sectores populares participan del proceso productivo, ¿no? Vendiendo su fuerza física, también mental, y cuando estos sectores requieren algo, siempre hay problemas, ¿no? Entre ellos mismos, en su mismo sector, porque siempre hay alguien que quiere tomar la delantera o imponer su ideología o tiene otra perspectiva. Y ante estos requerimientos el Estado va a responder, ¿no? Con las políticas sociales. Ahí veíamos que van a ser de salud, van a ser también algunos bonos, van a ser también políticas de educación, de vivienda, saneamiento y todo esto. Bien, María. ¿Hay algún otro aporte? Resumiendo, cuando este estado oligárquico es el que va produciendo, va creando esta plusvalía, que es el trabajo, el desgaste físico, mental de esta población denominada y que está agrupada dentro de lo que es el sector popular, no le paga correctamente por ese trabajo. Entonces, lo que hace es nuevamente recurrir a las políticas sociales para retribuir de una manera u otra manera esta plusvalía a través de estos mecanismos estatales. Implementa ahí servicios de salud, implementa lo que es la seguridad social para el trabajador, para la familia, ¿no? Creyendo que estos sectores populares, al desgastar su fuerza de trabajo, tienen que llegar a reponerla. Y como no tienen las condiciones económicas para encontrar, digamos, respuestas satisfactorias a ese desgaste, el Estado va implementando una serie de estrategias en lo que es seguridad social, educación, vivienda, saneamiento básico, ¿no? Encontramos ahí, por ejemplo, el TEC es propiedad del Estado, ¿no? CEMAPA, en el caso de nuestra región, tiene una injerencia del gobierno municipal.
En este caso, teléfonos automáticos, que también es un servicio básico, es también dependiente y está bajo las normativas del mismo Estado, ¿no? También tiende, en este caso, a proteger, porque en estos sectores populares se van desarrollando una serie de desaciertos, una serie de conflictos, a veces producidos por la misma vivencia que han tenido, por las mismas condiciones sociales y económicas. Imagínense una familia hacinada. ¿Cómo va a ser la convivencia entre ellos? Va a suscitar una serie de conflictos, va a suscitar una serie de problemáticas, ¿no? La situación está tensa, no solamente las personas encuentran una forma de sobrellevar el estrés, el nerviosismo, la presión, el desgaste físico, mental, también va produciendo una serie de situaciones de nerviosismo, de estrés. Entonces, si no encuentran un ambiente estable, favorable, seguro, íntimo, la persona se siente peor, atosigada en el lugar donde hay otras personas, ¿no? Entonces, este Estado oligárquico tiene que responder a través de estas políticas sociales como producto de que no está llegando a reconocer el desgaste físico. Y es a través de estas políticas sociales que va a tender a bajar, a disminuir ese desgaste físico de los sectores populares. Estas políticas sociales, decíamos en la segunda mirada de Jorge Parodi, se van viabilizando, se van concretizando en los servicios sociales, en los programas, en los centros, en las instituciones, que generalmente están concentrados más en el área urbana. Y lo que produce o lo que tienden como objetivo es a reproducir la fuerza laboral. Una persona, un sector, una comunidad que tiene un problema de salud aquí, ¿no? Entonces, el Estado oligárquico, a través de su Sistema Nacional de Salud, tiene que brindar la atención necesaria, hacer que este trabajador, este grupo, esta comunidad, nuevamente, ¿no?, se estabilice, mejoren su salud, para que nuevamente se reincorpore a la actividad productiva. Fíjense esa mirada que tiene el Estado. Hasta ahí hemos llegado y ahora tenemos que hablar de la tercera aproximación, que se refiere a las políticas sociales y a la reproducción de las relaciones sociales. Nuevamente vemos en la gráfica este Estado oligárquico que mantiene esa su condición de clase dominante, produce las condiciones para generar la fuerza de trabajo, pero también produce en este caso las condiciones para reponer la fuerza de trabajo de estos sectores populares. Tres condiciones que se establecen, ¿no? Está obligado. Estos sectores populares mantienen esa su condición de clase social subordinada a este Estado oligárquico, venden su fuerza física, mental, ya lo hemos ido mencionando. Estos trabajadores que están concentrados, esta población, diríamos, que está concentrada en estos sectores populares, no determinan las condiciones de reproducción de la fuerza laboral. Quien va determinando, quien va normando es el Estado oligárquico. Este Estado oligárquico, por otra parte, restringe la participación de este sector popular. En algunos momentos les abre la posibilidad para que ellos hagan llegar sus reclamos, manifiesten sus desacuerdos, pero hasta ahí nomás. Plantea inclusive una serie de mesas de análisis, ¿no?, para encontrar soluciones a las demandas de estos sectores. Pero ¿quién va a determinar el cómo van a desarrollarse estas políticas sociales? El cómo estos servicios sociales van a llegar a la población es el Estado oligárquico, ¿no? Es el que va a determinar a través de sus leyes, a través de sus normativas. Ahora bien,
Estos servicios sociales tienen también sus características. Estamos hablando de los sectores públicos. Son de propiedad del Estado. Y son de propiedad del Estado. El Estado es el que va a determinar qué personal va a contratar, cuáles van a ser los criterios para contratar. El Estado es el que va fijando la remuneración. El Estado es el que va estableciendo las normas, el cómo la población, en este caso los técnicos, los profesionales que están desarrollando sus actividades en estos servicios sociales, ¿no? El Estado establece las normativas, los procedimientos a los cuales tienen que someterse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Qué deben cumplir? ¿Qué deben entregar? Y si no cumplen, hay una serie de llamadas de atención, primeramente verbal, en forma escrita, iniciar un proceso, sacar inclusive a estos profesionales del trabajo. Entonces, es el Estado el que va normando la forma cómo se van a desarrollar, cómo van a desarrollar sus funciones estos profesionales. Centraliza, por otra parte, los recursos, especialmente humanos. Es el que va determinando cómo va a implementar materialmente estos servicios sociales. ¿Qué herramientas tecnológicas les va a dar? ¿Qué cosas necesita? ¿Cómo se puede implementar la parte logística, la parte material? Inclusive el personal aquí tiene que responder a las exigencias de este Estado a través de mecanismos especialmente escritos, ¿no es cierto? Informes, ya sea semanales, ya sea diarios, mensuales, tiene que hacer llegar a este Estado. Califica al personal de estos servicios sociales. A través de esas convocatorias va calificando, ¿no? Establece las sanciones, lo hemos dicho, las llamadas de atención, va monopolizando estos servicios sociales, especialmente los públicos. Pero cuando hablamos de los servicios sociales privados, de las ONGs, también ellos tienen que estar, en este caso, controlados por este Estado. Seguramente el servicio privado puede llegar a contratar, fijar inclusive remuneración al personal que va a ir a ser contratado. Sin embargo, este servicio tiene que responder a esos lineamientos que establece. ¿Cómo va a llevar adelante la política social? ¿Qué debe respetar? ¿Cómo debe presentar los informes? ¿A qué tiene que responder? ¿Cuáles son los objetivos de las políticas sociales? Entonces, los servicios públicos, en este caso los servicios privados, también están regidos por este Estado. Y aquí lo que hacemos, aquí estamos los trabajadores sociales, aquí están los abogados, los psicólogos, los médicos, las enfermeras, es decir, todo el personal administrativo, ¿no? Todos los que estamos desarrollando las políticas sociales. En este caso, nosotros como técnicos estamos forzados, estamos presionados haciendo las políticas sociales. Son los que van financiando la atención en estos servicios sociales, en los públicos. Sin embargo, su participación, reitero, es bastante restringida. Pese a esas dificultades, Jorge Parodi nos dice que entre este Estado y este sector popular se establece estas idas y venidas en sus relaciones, en su forma de consensuar, en su forma de sobrellevar. Pero si entendemos que estas políticas sociales son manejadas por este Estado y están reguladas por el Estado, están cumpliendo las exigencias del mismo sistema capitalista. Porque este Estado responde a ese sistema capitalista. Y si hablamos de esa situación, entonces este Estado lo que tiende, su objetivo es mantener el sistema. Una forma de mantener es a través de las políticas sociales. Si hace una demanda a este sector popular, vamos a estudiar
Vamos a ver de qué manera se puede solucionar ese problema. Se van planteando una serie de alternativas y finalmente sale en una norma, en una ley, y con eso se acalla la subordinación de estos sectores. Y así todos quedamos en paz, ¿no? Y el sistema capitalista continúa llevando a cabo sus objetivos. ¿Se entendió? Sí, listen. Sí, Lisa. ¿Hay preguntas? Me gustaría escucharle a Luis. Me gustaría escucharla a Maciel Amurrio o Vivian Amurrio, a Michelle Arreán. De Betín Lazarte. ¿Nada? Lice, buenas tardes. ¿Será que puede volver a explicar lo que son los servicios sociales, por favor? Es ese conjunto de instituciones, ese conjunto de centros, de programas, de servicios asistenciales, donde se van ejecutando las denominadas políticas sociales. Dentro de estos servicios sociales encontramos, por ejemplo, el CDGs, encontramos las defensorías, el SLIM, encontramos también lo que son los hospitales, las clínicas estatales, las postas médicas, encontramos los colegios, las escuelas, universidades, encontramos ahí ELFEC, CEMAPA, encontramos ENSA, por ejemplo, que hace el recojo de basura, ¿no? Encontramos todos esos centros, esos programas que desarrollan las políticas sociales. Cuando hablamos de públicos nos referimos a que son y están manejados por el Estado. Pero tampoco podemos olvidarnos del sector privado. Un sector privado que está también llevando adelante las políticas sociales de este Estado. Tiene que encuadrarse, porque hay normas, hay leyes establecidas. Si un programa o un centro quiere trabajar, por ejemplo, el tema de la violencia hacia la mujer, tiene que adecuarse a la ley 348. Tiene que cumplir con la reglamentación. Tiene que cumplir con la coordinación. Tiene que cumplir, por ejemplo, el protocolo de atención. Y decíamos que en estos servicios sociales estamos aquí. Todos los técnicos, los profesionales de las áreas sociales, ¿no? Desde la parte administrativa, la parte logística, en este caso los trabajadores sociales, que estamos también subordinados a este Estado oligarquíco. Somos los trabajadores sociales los que finalmente llegamos a ejecutar estas políticas sociales. La ley 348, juntamente con el abogado, con el psicólogo, el trabajador social tiene que llevar adelante esa política, acorde a lo que está establecido. De incumplir con sus funciones el trabajador social, sería sometido inclusive a sanciones, llamadas de atención, inclusive ser despedido del trabajo.
Por ejemplo, también tenemos que, ahora, para que un trabajador social sea contratado, tiene que someterse a una calificación, ¿no? Tiene que presentar papeles, documentos, realizar una entrevista, y si responde a todos los lineamientos que pretende el servicio social, es contratado. ¿Quién nos fija el sueldo? Es el Estado en los servicios públicos, ¿no es cierto? Nos va fijando un sueldo. Y decíamos al final, que al final como técnicos, como parte de estos servicios sociales públicos, estamos subordinados a esta gran jerarquía que tiene el Estado local. Y así vamos desarrollando nuestras funciones, nuestras competencias, y así vamos manteniendo el sistema capitalista. Está bien, Alicia, gracias. Me gustaría escuchar algún cuestionamiento, alguna percepción que tengan ustedes. Lice, Adelante. a mí la verdad me ha parecido muy acertado lo que el autor quiere decir, que por ejemplo, respecto a que nosotros somos los que pagamos los impuestos y es a través de estos impuestos que se pueden realizar las políticas sociales, pero la intervención del ciudadano, que es el beneficiario directo, es mínima. Entonces, aun cuando existen movimientos sociales o gente de a pie que simplemente se levanta para tal vez querer restituir algún derecho o querer reclamar algún beneficio que se necesita, lo único que el Estado hace son dar medidas paliativas que permita que estas aglomeraciones o este grupo social que está reclamando guarde silencio, pero al final no se va a la raíz del problema. Y esto se convierte como en un vicio. Y creo que muchos no estamos muy conscientes de cómo se va desarrollando esto constantemente, porque lamentablemente los servicios sociales en nuestro país en su mayoría no son buenos. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso del trabajador, para recibir un servicio de salud, es verdad que el empleador da una mayor cantidad, pero aún así el empleador da un porcentaje igual de su salario. Entonces, son muchas cosas a tomar en cuenta y la verdad es que el razonamiento de este autor me ha hecho pensar aún mucho más. Esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo justamente, que vayamos cuestionándonos respecto a las políticas sociales, respecto a esta intervención del Estado oligárquico. Ahora este sector popular, ya alguien lo decía hace un rato, dentro de sus demandas económicas, por ejemplo, por encontrar un mejor sueldo, un mejor salario a su condición de clase subordinada, no es solamente la parte económica que demanda, ¿no? También hay un contenido político. Hay un intento también de desestabilizar a este Estado oligárquico. No hay que tenerle miedo. La palabra política muchas veces nos hace ver como algo malo, algo negativo. Cuando el gobierno lanza y dice, ese sector se está movilizando y es algo político. Tiene que haber, no se puede separar lo económico de lo político, de lo social, ¿no? Entonces, el sector popular, en este caso la gran mayoría, la población, cuando hace sus demandas, también plantea eso, un planteamiento que tiende así, político, ¿no? Dentro de lo que es sus demandas económicas. Y es que con lo que gana muchas veces no llega a solventar sus necesidades más vitales. Entonces hay una inconformidad, ¿no? Tiene que hacer sentir esa inconformidad. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Yo, licenciada, pienso que el Estado oligarco es
aunque no se quiera aceptar, es tan fundamental para el Estado, porque a través de él y sus normativas de trabajo y de crecimiento capitalista, el Estado puede proveer, ¿no?, estos servicios sociales, aunque a veces, muchas veces es como para opacar las necesidades en forma global. Tratan de brindar esto para como apaciguar a la sociedad, para calmarlos por un tiempo, pero en realidad los problemas sociales se van desglosando más allá de lo que el Estado, a través de los servicios sociales, puede brindar. Y por eso, obviamente, los sectores populares, bueno, como lo dice usted, ¿no? Y también lo dice el autor, que siempre van a encontrar insatisfacciones en su vida a través de sus problemáticas, sus vivencias, sus necesidades. Estos van a manifestar sus molestias. Y por lo tanto, creo que esta es una cadena, o es como el yin, el yang, que sin el Estado oligarco, o sea, sin la oligarquía, el Estado no funciona con a través de los sectores populares y servicios sociales también. Creo que todo es es un conjunto, sí, es un sistema que entre ellos funciona y va a ser así siempre. Sector popular que contribuye económicamente en el sustento de estos servicios sociales, cuando no tiene, digamos, esa facilidad para ser asistido en la necesidad que tiene, muchas veces se molesta, ¿no? Y reclama a las autoridades, al personal del centro, donde no le están atendiendo oportunamente. ¿Cuántas veces la gente ha ido, ha reclamado, por ejemplo, en el Hospital Vierna, y dicen con claridad: pero si yo pago con mis impuestos, yo le estoy pagando a ustedes, le dicen así al empleado, al trabajador social, a la persona que no le está dando la atención oportuna, les reclaman, ¿no? Le dicen: con mi contribución, con mi impuesto, yo hago posible que esto funcione. Y tiene toda la razón. Fíjense que él va aportando, no será en su totalidad, pero aporta y tendría derecho, y también derecho a reclamar por el servicio que se le presta, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, su participación en la forma, cómo van a ser ejecutadas las políticas sociales, cómo va, en este caso, en este servicio social, cómo se va a concretizar la práctica de la política social, muchas veces no hay una buena respuesta a este sector, ¿no? Tiene que seguir yendo de un lugar a otro para su atención, no es oportuna, no es fácil, le piden una serie de papeles, de documentos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo les diría? Se ve realmente esa gran necesidad, se puede entender el reclamo de este sector popular cuando no encuentra realmente una buena respuesta en los servicios sociales. Hace sentir su enojo, hace sentir inclusive su demanda. Muchas veces salen, bloquean la misma institución, no permiten la salida de los profesionales o el ingreso. Es una serie de movilizaciones que continuamente vamos viendo en nuestro medio. Y tendría que tener la injerencia para participar en la forma cómo se va a administrar, cómo se va a conducir un servicio social. Si aporta, es parte de un Estado, no solamente se le tiene que considerar como objeto, sino como sujeto pensante, como sujeto de acción, como sujeto con derechos,